Hoy vamos a hablar de 6 etapas del matrimonio que son muy importantes de estudiar, de considerar, de recordar. Quizás muchos de ustedes no tuvieron en cuenta antes de casarse estas etapas, y cuando estas etapas vienen a nuestra vida, en muchas ocasiones nos sorprenden y no sabemos cómo vamos a enfrentar estas etapas, cómo vamos a lidiar en cada etapa de nuestro matrimonio. Es lamentable que haya muy poca enseñanza acerca de estos temas que fortalecen, mis hermanos, los matrimonios. Por lo tanto, vamos a hablar de estas 6 etapas. Y aunque muchos de nosotros que ya estamos casados y que quizás algunos llevan más años que otros, nos va a servir para poder orientar a otros, pero también para que nosotros principalmente podamos saber cómo vamos a enfrentar cada etapa de nuestro matrimonio. Por esa razón, mis hermanos, vamos a hablar de estas 6 etapas. Vamos a comenzar con la número 1. La etapa número 1 tiene que ver con la etapa del enamoramiento. Sí, aquel momento, aquella etapa donde todo es color de rosa. Parte de esta etapa se vive en el noviazgo, se vive en aquel momento donde se están conociendo, donde no hay defectos, donde no hay errores, donde él es muy caballeroso y ella también es una mujer que respeta, muy atenta, muy detallista. Por eso es importante que consideremos que esta es la primera etapa en el matrimonio. Esta etapa del enamoramiento, enamorarse es un estado emocional y neurobiológico intenso de fuerte atracción hacia otra persona. Se caracteriza por la euforia, la idealización del otro y una necesidad constante de contacto. Hermanos, en esta etapa, como estamos aquí viendo, es un estado emocional y neurobiológico. Es tan intenso, es tan fuerte la atracción que hay en la pareja, en las dos personas, y como estamos viendo aquí, ese estado mental, ese estado emocional de la persona es pura alegría, bienestar. Y es donde empieza a idealizar a la persona y a exagerar muchas veces que él es el príncipe azul. Él es la persona perfecta, la persona indicada, la persona que yo esperaba porque no tiene defectos. Todo es color de rosa. El enamoramiento es así, hermanos. Pero uno piensa que esa será la primera y la única etapa que se va a vivir en el matrimonio. Y no estamos preparados para las siguientes etapas. Recuerden Cantares, capítulo 1, verso 2, donde dice: bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Esas palabras se usan comúnmente en la primera etapa. Quieren estar todo el tiempo juntos, quieren estar besándose todo el tiempo. Y por eso uno contrae matrimonio. Y durante esta etapa uno disfruta este momento, hermanos. Ahora, Cantares 2:10 también nos dice: mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa.
Recuerden, estamos en la etapa donde no hay errores, no hay defectos, donde a la hora de decirle que se levante, se lo dice con palabras dulces, tiernas. Amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Pero qué triste es que muchos que ya llevan años de casado dicen, no, pues esa etapa ya se quedó muy lejos. Esa etapa ya no se está viviendo hoy en día. Por eso hay principios bíblicos donde se nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis, donde dice, recuerda tu primer amor, porque en todo momento del matrimonio debemos estar recordando esta primera etapa, porque es la etapa del enamoramiento. Y está comprobado también científicamente que esta etapa conocida como el enamoramiento, libera químicos como la oxitocina y la dopamina. Estas sustancias suprimen el estrés, reducen el miedo y activan el sistema de recompensa del cerebro, creando una euforia que disminuye la inhibición y nubla el juicio, tal como ocurre el beber. En otras palabras, una persona en esta etapa actúa como si estuviera ebrio. Por eso es que en la etapa del noviazgo, que están tan enamorados, pierden muchas veces el control fácilmente porque se están comportando como si estuvieran ebrios. Y por eso no tienen ojos para ver cualidades, actitudes, porque ellos están en un momento tan atraídos y seducidos en que Él es la persona perfecta. Él es el príncipe azul. Por lo tanto, se recomienda a los solteros, a los que hoy están en un noviazgo, que tengan mucho control, que tengan mucho dominio propio, porque el estar enamorado en exceso pueden actuar como una persona ebria y ya no se miden muchas veces las consecuencias y ya no visualizan las actitudes de la pareja, del cónyuge en este caso. Ya no están ellos viendo a su prometido, ver si será un buen candidato para toda la vida en un matrimonio. Ya no están viendo si tiene buenas actitudes, modales, cómo es él en el temor a Dios. No les importa eso porque están actuando como personas ebrias. Requiere mucho dominio propio para poder tener un control de esto. Sin embargo, esta es la primera etapa, mis hermanos, que se vive cuando uno está recién casado. Algunos dicen que este puede durar 1 año, 2 años, pero ¿qué hay después de ese tiempo? ¿Qué hay después? ¿Estarán toda la vida viviendo en matrimonio en esta etapa? No, lamentablemente no. Porque hay otra etapa en el matrimonio que se llama la etapa de la adaptación. La etapa de adaptación, donde llega el momento de la realidad, de ver quién realmente es esa persona con la que te has casado. Y es esta etapa donde muchos que no saben cómo tratarla, cómo lidiar con esto, se decepcionan de tal manera que dicen, no era lo que yo esperaba. No eres la persona que yo conocí en el principio. Tú eras así y ahora veo que eres diferente. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, lo que pasó es que entraron en otra etapa, han dejado el enamoramiento y están ahora lidiando en la etapa de adaptación, de adaptarse, de empezar realmente a conocer realmente quién es esa persona con la que te has casado, viendo ya sus defectos, viendo ya sus actitudes, sus cualidades. Y es ahí donde dicen, pues demasiado tarde, porque realmente yo no había pensado en esta etapa, no me había dado cuenta de las cosas que pasarían en esta etapa. Ella empieza a ver acerca de él lo que no vio durante la primera etapa y también él empieza a ver de ella lo que no se pudo ver. Es como lo que se dice también comúnmente, empiezan a sacar las uñas en esta etapa. Sin embargo, hermanos, el propósito de esta lección es para aprender a lidiar en cada etapa de nuestro matrimonio, porque al llegar a esta etapa, muchos matrimonios se divorcian pensando que, que esto no funcionó y se vuelven a casar y de la misma manera van a llegar a esta etapa. No importa con quién se casen, en este sentido, van a pasar en estas etapas. ¿Y qué va a pasar en su segundo matrimonio? Si así fuera, va a llegar el momento de esta etapa y van a querer divorciarse nuevamente y van a llegar con el tiempo a quedarse solo porque van a decir, es que esto no funciona. Y no es que no funciona, sino que tenemos que aprender en cómo vamos a lidiar en cada etapa de nuestra relación, de nuestro matrimonio. Y cuando llegue esta etapa, entonces vamos a aprender a enfrentarlo, a lidiar con ello. Y estamos aquí en la etapa donde vamos a conocer realmente a la persona con quien nos hemos casado. El velo del enamoramiento desciende y comienza a notarse los defectos y hábitos reales del otro. Por eso les decía que es muy diferente a la primera etapa. Es bien importante, todos los matrimonios que estamos aquí, y si alguien se encuentra en esta etapa, donde ya se está viendo los defectos y actitudes negativas y muchas cosas con las que vamos a lidiar. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Porque es el momento donde finaliza la etapa de la idealización, donde tú creías que él era el príncipe azul y donde creías que todo era color de rosa y que él era el hombre ideal, el hombre perfecto. ¿Cómo vamos a tratar esta etapa? Bueno, requiere mucha comunicación, negociación y mucha paciencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 4 y 5 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Si realmente hay amor en el matrimonio, ¿qué dice la Biblia? El amor que es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso, no se va a comportar con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para enfrentar esta segunda etapa? Necesitamos mucha, pero mucha paciencia. No será tan fácil construir un matrimonio como uno quiere. Tú no vas a poder
hacer que ella cambie de la noche a la mañana, o ella no va a poder hacer que él cambie de la noche a la mañana. Esto es cuestión de saber cómo enfrentar, y parte de esto es teniendo mucha paciencia para negociar, para hablar, para platicar, para poner en la mesa las cosas con las que hay que trabajar. Estas cosas me lastiman, me afectan, me ofenden. Bueno, es momento de poner en la mesa las cosas que nos afectan, que dañan nuestra relación, y que vamos a construir un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, pero es necesario cambiar de actitud. Estás actuando con mucha rudeza, eres áspero, por ejemplo. Es necesario que aprendas a moderar tu carácter, tu actitud, el tono de voz, pero requiere que mucha paciencia. Mucha paciencia, requiere que no haya orgullo, porque lamentablemente es donde llega el momento donde dice él, es que yo así soy, o ella, es que así soy. Y hay quienes dicen, así nací y así moriré. Eso es lo peor. Sin embargo, si tú no eres orgulloso u orgullosa y eres paciente, y no eres egoísta, no estás pensando solo en ti, estás pensando en la otra persona, en el bien de la otra persona. Si los dos tienen el mismo pensamiento de no ser egoísta, va a funcionar. Van a saber enfrentar esta etapa, y como estamos leyendo también aquí, como parte del amor verdadero, no se enoja fácilmente. A ver, ¿dónde quedó el amor? ¿Dónde quedaron los detalles? ¿Dónde quedaron aquellas palabras de amor? ¿Dónde quedó tu príncipe azul? ¿Dónde? No, no hay que enojarse fácilmente. No hay que ser egoísta, no hay que ser orgulloso. Hay que ser paciente para poner en la mesa las cosas que no se vieron en el principio, ahora están saliendo a luz realmente quién es esa persona con la que te has casado, y ahora vamos a lidiar con esto, ahora vamos a enfrentarlo juntos, ahora vamos a hablar que esto no está bien y es necesario cambiar. Y empiezan los dos a cambiar. Empiezan los dos a trabajar con su carácter, con sus actitudes. Como dice Efesios 4:2, son principios muy importantes en este tema. Dice Efesios 4:2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Nótese bien, necesitamos ser muy humildes, muy amables, muy pacientes para poder nosotros poder lidiar con esto. Muy tolerantes, porque es la etapa donde empiezan a salir la mentalidad perfeccionista de ella o de él, que ella quiere que todo se haga a su manera, o viceversa. Él quiere que todo se haga a su manera. Quiere ser muy perfeccionista, y eso va a traer destrucción al matrimonio. Tienen que ser muy humildes, tienen que ser muy amables, muy pacientes, muy tolerantes a las faltas por amor. Si realmente quieren construir un matrimonio por amor, es necesario estas cualidades. Tenemos que aprender, como dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva, ¿qué hace esa respuesta agresiva? Echa leña al fuego. Eso es echarle más leña al fuego. Por eso es bien importante considerar que en esta etapa, como realmente ella va a portarse como quien realmente era,
quizás se le acabe el respeto que tenía y las palabras cariñosas que tenía y empiece a insultar, a gritar. Y es ahí donde se requiere que la otra parte tenga una respuesta amable para que calme con eso. No le echen más leña al fuego o viceversa. Es ahí donde él realmente se le va a salir quién realmente era. Y puede agredir, puede insultar, puede hablar muy fuerte. Y es ahí donde ella tiene que tener una respuesta amable para calmar el enojo y no echarle más leña al fuego. Y de esa manera, siendo humildes, amables, pacientes, tolerantes, van a poder poner en la mesa cuáles son esas cosas que están estorbando, que afectan, que dañan tu relación y que es necesario quitar de nosotros, quitar de nuestra relación todo aquello que daña. Por lo contrario, habrá una gran decepción, y lo que van a pensar es no en la solución, sino en el divorcio. Es lo que muchos matrimonios piensan. Por eso es que ustedes van a ver que la mayoría de matrimonios en nuestra sociedad, lamentablemente, piensa en el divorcio, piensan en el divorcio. Después de 1 o 2 años de matrimonio, cuando ya comienza esta etapa, lo primero que se les viene a la mente es el divorcio. Y algunos lo hacen. Algunos terminan divorciándose porque para ellos es una gran decepción y aunque se casaran 1000 veces, van a pasar por lo mismo. Aquí la clave es cómo aprendo a lidiar con cualquier etapa de mi matrimonio. Por eso siempre se recomienda que con qué fin te casaste, cuál es el propósito. Algunos piensan que casarse es para ser feliz. Y como en la primera etapa, eso es lo que se va a ver, pura felicidad. Entonces, cuando viene esta etapa, se hacen tan infeliz, tan amargos, tan agrios, que acaba con todo, porque llevaban un propósito equivocado. Nadie debe casarse para ser feliz. El matrimonio no es para ser feliz. La felicidad es una decisión. Tú puedes ser feliz siendo soltero, tú puedes ser feliz siendo casado. Hay que trabajar en ello, hay que construirlo. Por esa razón es bien importante esta etapa de adaptación, de donde empezamos a adaptarnos, donde se ven todos los defectos, que él es muy desordenado o ella y todos los defectos que no se vieron en el principio. En la etapa número 3 viene la etapa de construir, donde tienen que construir ahora una familia y dentro de ella muchas cosas donde van a usar tiempo, recursos y muchas veces pueden usar mucha energía que ya no habrá tiempo para ellos, donde ya no van a estar dialogando quizás por mucho tiempo, ya no habrá mucha comunicación entre ellos. Y esto también es bueno que aprendamos en cómo vamos a lidiar, a enfrentar esta etapa de nuestro matrimonio, la etapa de construir. Esta etapa es el tiempo en que los esposos establecen su hogar, crían a sus hijos, fortalecen su relación y edifican una familia conforme a Dios. Para esto es bien importante tomar en cuenta lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está como la base fundamental de mi matrimonio, es en vano todo aquello que construyamos. Un día se vendrá a la ruina. Por eso es importante que tomemos muy en cuenta
que Dios debería de ser la base fundamental de nuestro matrimonio. Si vamos a empezar a construir una familia, criar a los hijos, fortalecer esa relación en todos los sentidos, edificar, en otras palabras, una familia conforme a la voluntad de Dios, es necesario que Dios esté en el centro de nuestro hogar. Como dice Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice la Biblia? A sí mismo se ama. Es el momento donde se tiene que mostrar el amor sacrificial. Y como dice Efesios 5:28, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es el responsable principal de ese hogar porque Dios le ha dado ese rol de liderazgo. Es donde Él viene a comprender que Él es el responsable. Y por eso veíamos en una lección anterior la importancia de independizarse de los padres, no seguir dependiendo de los padres, porque eso hará mucho daño en un matrimonio, porque nunca van a poder construir un hogar si siguen dependiendo de sus padres. Nunca. Y eso es un gran daño que se le hace a los hijos. Por esa razón, estando él y ella uniendo un hogar y formando ahora una familia para criar a los hijos, y criar a los hijos no solamente tiene que ver con disciplina, con instrucción. El marido debe amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Esto implica, dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace el marido en un hogar? Debe sustentar y debe cuidar. Él es el protector y el proveedor. Y es ahí donde tiene que ser muy, pero muy responsable para con su familia, porque el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Y aquí es donde muchos matrimonios pueden fracasar porque él no quiere ser responsable con su familia. Él no quiere ser responsable, él no quiere ser el protector y el proveedor, él no quiere sustentar, él no quiere cuidar a su familia. Pero eso no significa que sea solamente trabajo de él, hablando del cuidado de la familia, de los hijos. Tito 2:4 también enfatiza a las mujeres diciendo que las mujeres de experiencia enseñen a las mujeres jóvenes a amar a quienes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué requiere en esta etapa para construir un hogar a los ojos de Dios y a la expectativa de la voluntad de Dios? Se requiere tener a Dios como base y se requiere que realmente cada uno cumpla su rol, su papel, que él sea responsable sustentando y cuidando, y que ella ame a su marido y a sus hijos, que sea cuidadosa de su casa, que esté sujeta a su marido. Es bien importante tomar en cuenta que Tito 2:4 dice: mujeres,
Jóvenes deben amar a sus maridos y a sus hijos. Y aquí es donde se requiere un balance, porque en esta etapa de construcción, él puede dedicar toda su vida al trabajo con la mentalidad de dar lo mejor para su familia y descuidar a su esposa y no tener tiempo para ella. Esto es bien peligroso. También existe el peligro que ella pueda dar todo su vida y tiempo a sus hijos y descuidar a su marido. Por eso es que hay hogares donde están separados, viviendo juntos, pero separados, porque él dice que sus hijos le robaron el amor de su esposa. Y no fueron los hijos que robaron el amor. Ellos no son los culpables. El problema es que ella no supo tener un balance. El problema es que ella no supo lo que dice Tito 2:4, que debe amar a su marido y a sus hijos. Y en esta lista primero está su marido. Pero lamentablemente, hoy en día dicen muchas esposas, no, no, primero no está él. Primero están mis hijos antes que todos. Primero mis hijos. Y mis hijos son mi todo. Y es ahí el error más grave, donde empiezan a sentir que los hijos robaron el amor. O viceversa. Él, con toda la responsabilidad que ahora él enfrenta, se dedica a trabajar tanto que tiene que invertir horas extras y no tiene tiempo ni para ella ni para sus hijos, con el pretexto de que es que tengo que darles lo mejor. Pero eso no significa darles lo mejor. Dios requiere que seamos buenos administradores y que podamos hacer una lista de prioridades y que para todo haya un tiempo. El problema está que no estamos construyendo con sabiduría. Proverbios 24:3 dice, un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. Pero esto nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta la sabiduría para poder tener un balance, un equilibrio, para poder organizar nuestras prioridades, para poder ser buenos administradores del tiempo y para que podamos realmente seguir manteniendo nuestra relación matrimonial sin descuidar a los hijos, sin descuidar todo aquello que estamos construyendo juntos. Lo contrario de la sabiduría es lo que dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero ¿qué hace una mujer necia? ¿Qué hace una mujer necia? Lo contrario de la sabiduría. Una mujer necia con sus manos la derriba, la destruye. Muchos hogares se han destruido por no tener un balance, por no tener un equilibrio, por no tener la sabiduría de darse cuenta que darle todo al trabajo descuida a mi familia, descuida a su esposa, a sus hijos. Están descuidando a su pareja. Qué lamentable que por falta de sabiduría los hogares se están destruyendo en nuestros tiempos. Necesitamos estar más tiempo en oración, necesitamos estar más tiempo en lectura de las escrituras, en temas que construyen nuestro hogar, nuestro matrimonio. Necesitamos más consejería bíblica con respecto a temas matrimoniales.
Uno piensa que ya estando casados es demasiado tarde. Ya no requiero temas matrimoniales. Eso era antes. ¿Y qué dicen los solteros? En este momento yo no quiero temas matrimoniales. Eso es cuando ya esté casado. Y piensan el uno al otro que no necesitan temas como estos. Y aún cuando llevásemos muchos años juntos, los temas matrimoniales siempre serán de vital importancia en nuestras relaciones. Vamos con la etapa número 4. La cuarta etapa es la etapa de los desafíos. La etapa de los desafíos. Vienen pruebas, adversidades a nuestro matrimonio. Vienen problemas, vienen enfermedades, vienen necesidades materiales, vienen diferentes circunstancias o crisis que afectan nuestro matrimonio. ¿Cómo vamos a enfrentar a los desafíos en nuestra relación? Muchos que no saben cómo enfrentar esta etapa piensan que la separación es mejor. Piensan ellos que la separación es la mejor decisión. Vamos a explicar cómo vamos a enfrentar este desafío. Los desafíos en el matrimonio, que pueden ser enfermedades, problemas económicos, conflictos, pruebas, pérdidas o tiempos difíciles. Y muchas veces, y lamentablemente en esta etapa de los desafíos, puede incluirse aún la infidelidad, traiciones. ¿Y cómo vamos a enfrentar con esto? Eclesiastés capítulo 4, verso 9 y 10 dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. La palabra de Dios dice que si caen, ¿qué dice la Biblia? El uno levanta al otro. Por eso son mejor dos que uno. Se requiere pues que en esta etapa donde vienen los desafíos, se requiere que puedan unir sus fuerzas y aun cuando uno de los dos cayera, debería la otra parte levantarlo y no terminar de destruirlo o de matarlo. Cuando realmente hay amor, él o ella lo levantará. Buscará la forma de cómo solucionar ese problema, de cómo buscar la salida a esa situación. Por eso es que tenemos que entender que Primera de Corintios 13:4, que describe el verdadero amor, es importante considerar que dice que el amor es sufrido. Debemos recordar y entender y que quede muy en claro que el amor es sufrido. Y es aquí donde se demuestra el verdadero amor, donde está dispuesto a sufrir por amor. Porque es en esta etapa donde muchos no soportan, no aguantan los problemas, las enfermedades o las necesidades y deciden irse, marcharse, deciden abandonar esta relación. Por eso ha habido muchas separaciones, porque muchas personas, ya sea mujeres o hombres, dicen que ellos no se casaron para sufrir,
que por eso se fijaron bien de que la persona con quien se iba a casar tuviera todas las finanzas suficientes para poder darle lo mejor. Y ellos no saben que va a llegar una etapa de desafíos donde van a llegar problemas económicos. Y ellos dicen que no era lo que esperaban. Y entre otros casos, cuando son muy orgullosos, dicen, esto no es lo que yo merezco. ¿Quién realmente merece lo mejor? Bueno, el orgulloso dice, esto no es lo que yo merezco, o ella dice, esto no es lo que yo merezco. Yo merezco lo mejor. Y no aguantan cuando viene el sufrimiento, las pruebas, los problemas. Es bien importante tomar en cuenta esta etapa de nuestra relación. Por eso dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quiten de ustedes todas estas cosas porque lamentablemente en momentos de prueba, en momentos de esta etapa, la persona, las parejas suelen ponerse en estas condiciones amargos. Todo les enoja, por todo gritan y puras maledicencias. Pero ¿qué requiere? Dice la Biblia. Antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La vida nuestra no depende de las cosas que uno posee. La vida de nosotros depende de Dios. Confiemos en Dios. Y aun cuando en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, pudiese haber un desafío tan grande que haya realmente fracturado la relación y que el matrimonio esté roto, bueno, ya vimos anteriormente una lección, cómo sanar un matrimonio roto y aquí dice Efesios 4:32 que por esa razón se requiere tener mucha misericordia y perdonarse unos a otros como Dios también nos perdonó. En nuestra relación que tenemos nosotros con Cristo, la iglesia con Cristo, ¿cuántas veces nosotros ofendemos? ¿Cuántas veces faltamos, fallamos? ¿Y cuántas veces queremos que Dios nos perdone? De la misma manera, de la misma manera, en nuestra relación matrimonial, vamos a necesitar el perdón, vamos a necesitar la misericordia para poder salir juntos de este proceso, porque es muy posible que muchos de los matrimonios que estamos aquí estemos en este proceso, estemos en esta etapa de pruebas, de problemas económicos o de cualquier otro desafío que muchas veces no saben cómo enfrentar y se amargan la vida y empiezan a irarse por todo, a enojarse por todo, a gritar por todo, en lugar de unir sus fuerzas y poner todo en las manos de Dios, orando juntos y aprendiendo juntos en cómo tratar esta situación. La quinta etapa es la quinta, como ustedes ven aquí, la etapa de madurez. Esta etapa de madurez se considera aquel momento cuando los dos ya pasaron por las primeras, como las hemos mencionado, y que han podido estar ahora más fuertes que antes y firmes. Han podido lograr tener un matrimonio bien fortalecido. Este es una etapa de madurez. Un matrimonio maduro es muy diferente
a la primera etapa de enamoramiento. Hay mucha diferencia porque aquella se basa más en emociones, pero dura muy poco. Pero esta se trata o trata más de un amor sacrificial como el de Cristo a la iglesia. Se trata de realmente un amor duradero, que en las buenas y que en las malas van a estar juntos. Esta etapa es el periodo en el que los esposos han superado gran parte de los conflictos propios de los primeros años y han desarrollado una relación basada en el compromiso, la confianza, el respeto y un amor profundo que va más allá de las emociones iniciales. El amor deja de depender principalmente del entusiasmo romántico y se expresa en decisiones diarias de servicio y fidelidad. De esta manera estará un matrimonio viviendo esta etapa de madurez, donde no estará basando sus decisiones en emocionalmente, sino realmente, como lo estamos viendo aquí, se expresa en decisiones diarias de servicio y fidelidad. Lo va a demostrar con hechos, sirviendo y siendo fiel, como dice esta explicación. Requiere, pues, como Efesios capítulo 5 25 nos dice, requiere que aprendamos como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La etapa de madurez es aquella donde él aprende a amar como Cristo. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Con un amor sacrificial, de servicio, un amor que se basó en acciones, en hechos y no solamente en palabras. Porque en la primera etapa, ¿qué no se dicen? ¿Qué tanto se prometen? ¿Qué tanto ofrecen? Inclusive hay quienes prometen bajar la luna, pero nunca lo cumplen. En cambio, en esta etapa de madurez es donde se hace y no solamente se dice, se demuestra, así como Cristo amó a la iglesia, pero es también donde ella demuestra, como Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es donde ella aprendió que su rol, que su papel en el hogar es estar sujeta como al Señor. Cuando él aprende a amar a ella como Cristo amó a la iglesia y cuando ella aprende a sujetarse como se sujeta al Señor, este matrimonio está en la etapa de madurez. Es donde realmente están viviendo un matrimonio maduro. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta que así como es nuestra relación con Cristo, ustedes saben que cuando empezamos con Cristo, nuestra relación, Dios demanda que crezcamos, que lleguemos a una madurez. De la misma manera, todo matrimonio empieza así y Dios requiere que llegue a la madurez. Y la madurez en el matrimonio no consiste en la ausencia de problemas. No significa que, pues ya se acabaron los problemas. No, sino ya tienen ellos, con la madurez que tienen, la capacidad de enfrentarlos juntos, con amor, con sabiduría, con fidelidad y dependencia de Dios sobre todas las cosas.
Un matrimonio maduro ha aprendido a perdonar, a servir, a perseverar y a reflejar el carácter de Cristo en su relación porque se están dejando enseñar por Él. Siguen el patrón, el modelo bíblico diseñado para todos los matrimonios. Es porque han aprendido este diseño divino tal como ha sido ordenado. Esta es la etapa de madurez. La pregunta es para todos los matrimonios que estamos aquí, ¿en qué etapa nos encontramos nosotros? ¿Hemos llegado a la etapa de la madurez? ¿O en qué etapa nos encontramos? La última etapa, para ir finalizando nuestra lección, es la etapa de dejar un legado. Sí, donde dejemos huellas, donde la mejor herencia que dejemos a nuestra familia, hijos, nietos, es el ejemplo de un buen matrimonio. Por lo tanto, esta etapa es la fase en la que los esposos, después de muchos años de vida juntos, buscan dejar una huella duradera en sus hijos, nietos, la iglesia y la sociedad. Es muy importante que en la sociedad, en la iglesia, en la familia, tengamos buenos ejemplos de matrimonios que construyeron juntos y que a pesar de los problemas y de los desafíos y de todas las etapas en las que vivieron, ellos permanecen juntos hasta la muerte, pasando sus últimos años juntos. Hoy en día se ven muy pocos matrimonios llegando juntos hasta la vejez, hasta la muerte, porque hoy ya no es garantía que entre más años estén juntos, ya el matrimonio está bien maduro. Hoy en día se han destruido muchos matrimonios aún llevando muchos años juntos. Por eso tenemos que aprender a lidiar en cualquier etapa de nuestra relación. En esta etapa, el énfasis ya no está en construir el hogar o en enfrentar las dificultades, sino en transmitir la fe, los valores, la sabiduría y el ejemplo de una vida matrimonial fiel. Ese es el punto. La etapa de dejar un legado. He tenido la oportunidad de conocer pocos matrimonios, pero que celebran 50 años de casado, medio siglo juntos, que no es tan fácil de llegar hoy en día, pero que están ellos tratando de dejar un legado para su familia, para la iglesia, para la sociedad. Es un honor que todos podamos llegar a esta etapa en donde podamos dejar un legado, huellas, ejemplos, herencia de un matrimonio honrado. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Estamos tomando este principio de que el bueno, ¿qué hará? ¿Qué va a dejar? Herencia a los hijos de sus hijos. Y no hay mejor herencia como estas que estamos aquí estudiando. Esta es una de las mejores herencias que podemos dejarles buenos ejemplos de un matrimonio fiel, de un matrimonio que a pesar que hubieron desafíos, que a pesar que hubieron circunstancias adversas y diferentes etapas vividas, hemos podido llegar juntos a la meta. Como dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Alguien que llega a esta etapa
está mostrando con hechos lo honroso que es el matrimonio, de mucha estima, muy valioso, muy respetable, muy honorable. Por esa razón, deseando que todos los matrimonios que estamos aquí escuchando este mensaje, sigamos aprendiendo, sigamos mejorando hasta llegar a esta etapa de dejar un legado, de dejar huellas, de dejar un ejemplo, de recomendar a otros, especialmente a la familia, que el matrimonio sí funciona, que el matrimonio es un diseño divino, que el matrimonio es un arreglo perfecto que Dios hizo, aunque nosotros no seamos perfectos y aunque no haya matrimonios perfectos, pero es un diseño que Dios creó porque sabe que funciona y es para nuestro bienestar y es para esta vida, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Por lo tanto, disfrutemos cada etapa de nuestro matrimonio con la ayuda de Dios, teniendo en mente que sí es posible llegar hasta la sexta etapa. Por esa razón, esperando que este mensaje pueda ser útil para todos, ayudándonos en las diferentes etapas de cómo enfrentar cada una de ellas. Como ya vimos, la etapa del enamoramiento, de la adaptación, de construir, de los desafíos, de la madurez y de dejar un legado. No sé en qué etapa se encuentren ustedes en este momento, pero en la etapa que sea, debemos estar enfrentándolo con la ayuda de Dios y de acuerdo a los consejos que Él nos da a través de su santa palabra. Y que todos podamos seguir construyendo un matrimonio fuerte como Dios quiere, de acuerdo a su voluntad, pero también de acuerdo a los consejos que Él nos da a través de estudios como este. Que Dios nos ayude a todos los matrimonios, que Dios bendiga a todos los matrimonios que estamos pues tratando de llevar un matrimonio acorde a la voluntad de Dios, luchando porque no hay matrimonio perfecto. Pero si estamos aquí es porque queremos llevar un matrimonio hasta la sexta etapa, hasta el final. Que Dios nos ayude y Dios los bendiga a todos por su fina atención.